Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Buen día. Vamos a seguir viendo el, el modelo OSI, el modelo de los estándares, el modelo de software de estándares de comunicación para redes digitales. Entonces, tenemos el modelo TCP/IP por un lado y tenemos el modelo OSI por otro lado. En realidad, si vemos acá la teoría, vamos a descubrir que el modelo TCP/IP es una pila de software que está hecho por que es open source, está hecho por usuarios. Y el modelo OSI ya es un estándar realizado por la Organización Internacional de Estandarización, que es otro de los estándares definidos para llevar a cabo las comunicaciones, que coincide en su finalidad con TCP/IP. Básicamente los dos hacen lo mismo, son equivalentes. Es decir, definir el proceso necesario para que los datos generados en un origen sean transportados, recibidos y legibles por el destinatario de los mismos. Eso es muy importante. Bien. Los modelos, tanto TCP/IP como OSI, están divididos en capas. Entonces, acá en la última parte de la teoría vemos una comparación entre el modelo OSI y el modelo TCP/IP. Este texto, entonces acá tenemos la comparación. Ven que son dos modelos diferentes, pero lo que sería la capa de aplicación, la capa de presentación y la capa de sesión en el modelo OSI es equivalente a la capa de aplicación en el modelo TCP/IP. O sea, estas tres tareas en el modelo TCP/IP están simplificadas a una sola capa. En cambio, en el modelo OSI están divididas en tres. Bien, vemos que la capa 4 es igual. La capa 3 en el modelo OSI se llama capa de red, en el modelo TCP/IP se llama capa de internet. Y por último, o por primer paso en el proceso de comunicación, la capa de acceso a la red, que está compuesta por la capa física y la capa de enlace de datos. Estas capas, tanto hasta la de red como la de transporte, esto es lo que vamos a estar viendo nosotros. Y después esta parte, o sea, digamos, esta parte que está en amarillo sería lo que gestionan las aplicaciones de las aplicaciones. Cuando nosotros instalamos una aplicación, tanto el navegador web como cualquier aplicación que se vaya a comunicar por la red, esta capa pertenece a eso. Ahora después, a partir de acá para abajo, esta capa ya pertenece a la parte de comunicaciones más estándar, porque esta capa lo que va a gestionar va a ser cómo se transportan los datos, si es un transporte de forma segura, con acuse de recibo, o si no, es enviado y sin el paquete de datos es enviado sin obtener respuesta. Entonces es un dato que se requiere para que las comunicaciones se lleven a cabo, de cómo va a ser transportado la información, cómo va a ser transportada la información. Y después también tiene que tener una parte donde existen direcciones de red, donde le vamos a dar origen y destino, direcciones. Entonces ahí tenemos esta otra parte. Y después existen direcciones físicas que va a manejar esta parte, o direcciones MAC, y la capa física, que es la que va a realizar ya tareas más que nada de interpretación de señales eléctricas y transformación
de señales eléctricas en ceros y unos, en bits. Entonces, de acá va a pasar a esta capa, a esta oficina. Estos fueran como si fueran distintos tipos de oficinas. Entonces, por el cable vienen señales eléctricas, y esas señales eléctricas son interpretadas directamente por esta capa. Esta capa las convierte en ceros y uno, como vemos en detalle por acá. ¿Ven? Se realiza lo que se llama la señalización y la codificación. O sea, señales eléctricas que vienen por el cable son codificadas a bits. Y entonces, a partir de acá, esos bits ya empiezan a tomar formato recién acá arriba. Esta capa se lo pasa a esta otra capa, y esta capa añade cabeceras relacionadas con direcciones de hardware. Después, una vez que añade esas cabeceras y le da un tamaño a la información y hace otro tipo de cuestiones, obviamente estos son procesos muy complejos que los estamos simplificando, y es para explicarlos, para que se entienda. Y entonces este enlace de datos va a formar lo que se llama una trama. Entonces le va a dar a una tira de bits un tamaño determinado, y le va a asignar direcciones de hardware, que ya vamos a ver un poquito más en detalle qué son. Entonces después, una vez que arma eso, se lo pasa a esta otra oficina, que esta oficina le va a dar direcciones de internet, direcciones IP. Esta parte maneja direcciones IP. Y después esta otra le va a asignar puertos para el transporte. Bueno, son datos que son necesarios. Por último, esta parte lo que va a asignar es el protocolo de aplicación. O sea, es el protocolo con el que trabaja la aplicación que estamos usando. Por ejemplo, el navegador web trabaja con el protocolo HTTP. Entonces ya se interpreta que HTTP ya tiene el puerto 80, y cuando ponemos un nombre en la URL, ese nombre, a través de un servicio de DNS, es traducido a una dirección IP. Y entonces todo ese proceso lo realiza el modelo, el estándar, para que los datos enviados y recibidos sean empaquetados y tengan todos estos requerimientos para que la red los interprete, los interpreten los dispositivos de la red, los switches, los routers, las computadoras, y se pueda llevar a cabo la comunicación. Bien, hasta acá un poco con la teoría. Ahora les voy a mostrar una parte práctica, para que empecemos a configurar las máquinas en red, justamente las máquinas virtuales. Entonces lo que vamos a hacer acá, yo tengo una máquina virtual como ustedes, lo que vamos a hacer es clonarla. Con un clic derecho sobre la máquina y pongo clonar. Bien, entonces acá le vamos a poner un nombre, OS2 por ejemplo, y dejamos todo como está. Dejamos así. Acá tenemos que cambiar esto y generar nuevas direcciones MAC, ¿ven? Para todos los adaptadores de red. Bien, estas direcciones MAC son las direcciones que hablamos acá, las direcciones que yo le digo de hardware, de enlace de datos. ¿Ven? Él tiene que tener una política de direcciones MAC, y tiene que generar nuevas direcciones MAC como son máquinas virtuales. Cada tarjeta de red tiene en el chip guardado una dirección MAC que la pone el fabricante, y sería, entre comillas, única en cada dispositivo. Quiere decir que en la dirección MAC está implícito el fabricante de la placa y un número único.
más un número único, y se expresa en caracteres en hexadecimal, bien. Pero bueno, de a poco. Esto requiere generar una nueva dirección MAC, porque voy a crear una nueva máquina virtual que va a tener una nueva placa de red. Entonces, como la placa, como yo voy a clonar, ella me pregunta si la placa de red va a ser la misma, va a tener la misma dirección física o va a tener una nueva. ¿Ven? Con esto hacemos un poquito eso, pero vamos a poner eso ahí y le damos siguiente, clonación completa y clonar. Bien, listo, ya está, ¿ven? Ahora lo que tenemos que ver es en la configuración. Aquí en configuración voy a ver la configuración de la primera máquina virtual de host Linux 1, y tengo que venir acá a la parte de red, ver que esto esté habilitado. Estos son diferentes adaptadores, son diferentes, podríamos poner hasta 4 tarjetas de red en esta máquina virtual. Ven que acá no están habilitadas estas placas, solamente vamos a habilitar una y vamos a poner conectada a una red interna, conectada a la red interna, y el nombre de la red, él por defecto va a poner este nombre, déjenlo así. Acá en avanzadas vamos a poner que el modo promiscuo permita todo, tiene que permitir todo. Y esta es la dirección MAC que yo les decía recién, que está expresada en caracteres hexadecimales. Cable conectado, ¿sí? Y aceptar. No hay problema. Entonces, esto en la otra máquina lo mismo. Voy a la parte de red, habilito el adaptador, voy a red interna, le dejo el mismo nombre, tienen que ser el mismo nombre en las dos, y veo que tengo otra dirección MAC, no tengo la misma que tenía en la otra máquina. Esta termina con 9D, y le conecto el cable, aceptar, y esta otra acá D8, es otra. Eso es lo que nos interesa. Entonces ahí están las dos máquinas creadas. Bien, entonces hasta acá lo podemos dejar para la clase de hoy, así es una clase más tranquila, pues ya me parece que hablé mucho. Con esto, la próxima clase vamos a aprender a configurarlas, para ver qué hay que configurarles para poder establecer un envío de datos, que las máquinas se conecten, y hacer una captura de la información para poder hacer el análisis del modelo OSI en la captura. Lo que les pido que tengan instalado el Wireshark, porque van a necesitar observar la captura con el Wireshark y configurar estas máquinas virtuales también. Así que por ahora dejen esto así como está, y bueno, les voy tirando los tips de a poco. Bueno, les mando un fuerte abrazo y que estén bien.